Mezclando la ficción con la realidad histórica, Hugo narra el enfrentamiento de tres hombres: el aristócrata Lantenac, príncipe bretón fiel a la casa real y jefe del ejército insurrecto de la Vendée; su sobrino Gauvain, convertido en jefe militar del ejército republicano; y el sacerdote Simon Jourdain, devoto revolucionario, enviado por Danton, Marat y Robespierre al frente de batalla como comisario político de la Convención. El libro transcurre durante la Revolución Francesa, uno de los periodos más intensos de la historia. El 93. Víctor Hugo. Primera parte. En el mar. Libro primero. 1. El bosque de la Sandraye. Faltaban pocos días para finalizar el mes de mayo de 1793 cuando uno de los batallones parisienses, enviado por Santerre a la Bretaña, registraba el formidable bosque de la Sandraye, en Astille. El batallón constaba únicamente de 300 plazas, porque había sido diezmado en aquella penosa campaña. Era la época en que después de las batallas de Argonne, de Jemmapes y de Valmy, el primer batallón de París, formado por 600 voluntarios, quedó reducido a 27 hombres. El segundo, a 23, y a 57 el tercero. Tiempo fue aquel de luchas épicas. Los batallones enviados desde París a la Vendée formaban los 912 hombres. Cada batallón llevaba 3 piezas de artillería, y fueron organizados con sorprendente rapidez. Siendo Goyer ministro de Justicia y Bochete de la Guerra, el 25 de abril la sección del Buen Consejo manifestó deseos de enviar batallones de voluntarios a la Vendée. Lubin, miembro de la municipalidad, emitió dictamen sobre este asunto, y el 1 de mayo estaban ya preparados, en pie de guerra, 12.000 soldados, 30 piezas de campaña y un batallón de artillería. Aunque con brevedad se organizaron estos batallones, resultaron tan perfectos que sirven hoy de modelo, y con arreglo al se organizaron más tarde las compañías de línea cambiando solo la antigua proporción entre el número de soldados y el de cabos y sargentos. La Municipalidad de París dio el 28 de abril esta consigna: a los voluntarios de Santerre, no hay perdón ni cuartel. A fines de mayo habían vuelto 8.000 hombres de los 12.000 que salieron de París. El batallón que se introdujo en el bosque de la Sandraye caminaba con gran precaución y lentitud, mirando a derecha e izquierda, adelante y atrás. Kleber dijo: el soldado debe tener ojos en la espalda. Largo tiempo marchaba. ¿Qué hora sería? Era difícil saberlo, porque predomina siempre una especie de crepúsculo en las silvestres espesuras y el día jamás aparece despejado en tales bosques. El de la Sandraye era funesto. En él, en 1792, comenzaron los crímenes de la guerra civil. Mosquetón, el cojo terrible, salió de aquellas trágicas espesuras, y el número de asesinatos cometidos en ella hace erizar los cabellos. Era aquel bosque horrible y los soldados se internaban en él con gran recelo. Todo cubierto de flores, ofrecía alrededor del que le atravesaba temblorosa muralla de ramas por la que penetraba la agradabilísima frescura de las hojas. Los rayos del sol perforaban aquí y allá aquellas tinieblas verdes, y en tierra la correhuela, el junco de los pantanos, el narciso de los prados y la margarita, que inician la primavera, bordaban y festoneaban vasta alfombra de vegetación, en la que hormigueaban todas las figuras del musgo, desde la que se asemeja a la oruga hasta la más parecida a una estrella. Los soldados avanzaban paso a paso y silenciosamente, apartando con suavidad la maleza. Los pájaros gorjeaban encima de las bayonetas. La Sandraye era uno de esos matorrales en los que en épocas antiguas y sosegadas se cazaban pájaros durante la noche. Entonces solo se cazaban hombres. La espesura se componía de abedules, hayas y encinas. El terreno era llano. El musgo y la hierba espesa debilitaban el ruido de los pasos. No había ningún sendero, o, por mejor decir, los senderos desaparecían enseguida. Los robles, los citrinos, la maleza y las zarzas impedían ver a un hombre a 10 pasos de distancia. Alguna vez pasaba por entre el ramaje una ardilla o una gallineta de agua, indicando la proximidad de un pantano. Los soldados caminaban a la aventura, indecisos y temerosos de encontrar lo que buscaban. A veces hallaban señales de campamentos, sitios quemados, hierbas pisadas, palos en cruz, ramas ensangrentadas. En un lugar se conocía que habían hecho rancho. En otro, que dijeron misa, y en otro, que habían curado a los heridos. Pero cuantos pasaron por allí habían desaparecido. ¿Dónde estarían? Quizás lejos o probablemente cerca y ocultos con el trabuco en la mano.
El bosque parecía estar desierto. Pero el batallón multiplicaba la prudencia, porque la soledad le inspiraba desconfianza. No ver a nadie, teniendo el bosque tan terrible historia, era una razón para creer que hubiese en él alguna emboscada. Mandados por un sargento, 30 granaderos formaban la vanguardia exploradora, marchando a gran distancia del grueso de la fuerza. La cantinera del batallón los acompañaba. Las cantineras se agregan voluntariamente a las vanguardias, porque en ellas se corre peligro, pero se va a ver algo, y la curiosidad es una de las formas de la bravura femenina. Súbitamente los soldados del destacamento de vanguardia experimentaron la emoción que en los cazadores indica la proximidad de la caza. Percibieron como una respiración en el centro de la espesura y les pareció ver el movimiento de las hojas. Los soldados se miraron intencionadamente unos a otros. En el servicio confiado a los exploradores los oficiales no tienen necesidad de intervenir. Lo que debe efectuarse se hace por sí mismo. Inmediatamente cercaron el punto, que vieron que se movía y le rodeó un círculo de fusiles apuntados. De todas partes y a la vez se inclinaron las bocas de fuego hacia el centro obscuro de la maleza, y los soldados, con el dedo sobre el gatillo y con la vista fija en el lugar sospechoso, solo esperaban para ametrallarlo la orden del sargento. Entretanto, la cantinera se había atrevido a observar al través de la maleza, y en el instante en que el sargento iba a dar la voz de «fuego», gritó «alto». Volviéndose después hacia los soldados, les dijo: «No disparéis, compañeros». Y se introdujo en la espesura, seguida de los exploradores. En efecto, en aquel punto había alguien. En lo más intrincado de los matorrales, en una de las reducidas explanadas que forman en los bosques los hornos de carbón, quemando las raíces de los árboles, y en un agujero de ramas, especie de caverna de follaje, estaba sentada sobre el musgo una mujer que amamantaba a un niño y sostenía con las rodillas dos cabezas rubias de otros dos dormidos. Esta emboscada encontraron. «¿Qué haces aquí?», la preguntó la cantinera. La mujer alzó la cabeza, y la cantinera añadió, furiosa: «¿Estás loca para permanecer aquí? Pues te matamos si no te vemos tan pronto». Después, dirigiéndose a los soldados, les dijo: «Es una mujer». «Par 10, ya lo vemos», contestó un granadero. «Vaya un pensamiento estúpido, venir a este bosque para exponerse a que te asesinen». La mujer, sorprendida y anonadada, miraba a su alrededor como al través de un sueño los fusiles, los sables, las bayonetas y aquellos semblantes feroces. Los dos niños se despertaron llorando y gritando. «Yo tengo hambre», dijo uno. «Yo tengo miedo», dijo el otro. El más pequeño seguía mamando. La cantinera le dirigió la palabra, diciéndole: «Tú tienes razón». La madre estaba silenciosa de espanto. El sargento tomó la palabra dirigiéndose a ella. «No tengas pavor. Somos del batallón del Gorro Rojo». La mujer tembló de pies a cabeza. Observó al sargento de rostro rudo. Solo se le veían las cejas, las pestañas, los bigotes y las dos brasas de sus ojos. «El batallón de la antigua Cruz Roja», agregó la cantinera. El sargento interrogó a la desconocida. «¿Quién eres?». La mujer le contemplaba aterrada. Era delgada, joven, pálida y miserablemente vestida. Llevaba el grosero capuchón de las campesinas bretonas y la manta de lana fija al cuello con un bramante. Dejaba ver el seno desnudo con la indiferencia de la nodriza. Iba sin medias ni zapatos y con los pies ensangrentados. «Es una pobre», dijo el sargento. La cantinera la interrogó. «¿Cómo te llamas?». La mujer respondió tartamudeando con voz casi incomprensible: «Micaela Fletchard». La cantinera, entretanto, acariciaba con sus toscas manos la cabecita del niño de pecho. «¿Cuánto tiempo tiene este muñeco?», interrogó. Como la mujer no respondía, la cantinera volvió a preguntar: «¿Qué edad tiene?». 18 meses», contestó la madre. «Ya es viejo y no debe mamar. Será necesario destetarlo. Le daremos rancho». La desconocida comenzaba a tranquilizarse, y los niños, despiertos, parecían más interesados que asustados y admiraban los plumeros de la tropa. «Estos pobrecitos tienen hambre y yo ya no tengo leche».
Les daremos de comer, dijo el sargento. Y a ti también. Pero antes contéstame. ¿Qué ideas políticas profesas? La mujer miró al sargento y no le entendió. ¿Comprendes lo que te pregunto? Me encerraron en un convento siendo muy joven. Pero no soy religiosa, soy casada. Las madres me enseñaron a hablar francés. Mi aldea fue quemada y nos salimos de ella tan ligeramente que no tuve tiempo ni para ponerme los zapatos. Te pregunto qué opiniones políticas tienes. No comprendo lo que decís. Es que puedes ser espía, y a los espías se les fusila. Vamos, habla. No pareces gitana. ¿Cuál es tu patria? Lo ignoro. ¿Cómo? ¿No sabes de qué país eres? Ah. Eso sí. Pues dilo. Soy de la alquería de Siscoignar, en la parroquia de Ace. El sargento se quedó sorprendido a su vez. Después de quedar un instante pensativo, exclamó. ¿De dónde has dicho? De Siscoignar. Eso no es una patria. Eso es mi país. La mujer, después de reflexionar un momento, añadió. Comprendo, vos sois de Francia y yo soy de Bretaña. ¿Y qué? Que no somos del mismo país. Pero es idéntica patria, gritó el sargento. Soy de Siscoignar. Bien, respondió el sargento. ¿Es de allí tu familia? Sí. ¿En qué se ocupa? Ha muerto. No tengo ya nadie en el mundo. El sargento, que era bastante curioso, siguió el interrogatorio. ¿Qué demonio? Parientes siempre se tienen o se han tenido. Dime quién eres. La mujer oyó aturdida el se tienen o se han tenido, que más parecía grito de fiera que palabras humanas. La cantinera comprendió que debía intervenir. Repitió las caricias al niño de pecho y dio golpecitos en las mejillas de los otros pequeños. ¿Cómo se llama la niña que está criando? Porque veo que es niña. Georgina, contestó la madre. ¿Y el mayor? Porque es varón el tunantuelo. Renato Juan. ¿Y el menor, que es tan rollizo? Alán, dijo la pobre. El sargento volvió a insistir. Habla, pues. ¿Tendrás hogar? Uno tenía. ¿Dónde? En Ace. ¿Por qué no estás en tu casa? ¿Por qué me la han incendiado? ¿Quién? No lo sé. Hubo una batalla. ¿De dónde vienes? De allí. ¿Y a dónde te diriges? No lo sé. Pero no sabes lo que eres. Somos fugitivos. ¿A qué partido perteneces? No lo sé. ¿Eres de los azules o de los blancos? ¿Con quiénes estás? Estoy con mis hijos. Hubo una pausa. La cantinera manifestó después. Yo no he tenido hijos ni tiempo para eso. El sargento continuó. ¿Pero y tus padres? Ponme al corriente de lo que son tus padres. Yo me llamo Radup, soy sargento, nací en la calle de Cherchemidi y de allí eran también mi padre y mi madre. Cuéntame ahora de los tuyos. Dime lo que eran. Eran los Flechard, y nada más. Sí. Los Flechard son los Flechard, como los Radup son los Radup. Pero cada cual tiene su empleo u oficio. ¿Cuál era el de tus padres? ¿Qué hacían? ¿Qué hacen? Eran labradores. Mi padre estaba delicado de salud y no podía trabajar por causa de los palos que el Señor, nuestro amo, le mandó dar, empleando con él esta bondad. Porque mi padre había cogido un conejo, y por esto le condenaron a muerte. Pero el Señor le perdonó la vida y dijo, dadle nada más que 100 palos, y mi padre quedó imposibilitado. ¿Y qué más? Mi abuelo fue hugonote y el señor cura le hizo enviar a galeras. Yo era muy pequeña. ¿Qué más? El padre de mi marido se ocupaba en el contrabando de sal, y el rey le mandó ahorcar. ¿Y tu marido? Se batía hace poco. ¿Por quién? Por el rey. ¿Y qué más?
Se batía por su señor. ¿Y qué más? Y se batía por el señor cura. Voto al demonio, cuántas barbaridades, murmuró un granadero. La cantinera se asustó y se impresionó. Ya ves, somos de París, repuso sonriendo la cantinera. La mujer juntó las manos, exclamando: «Oh, Dios mío, Dios mío». «No seas supersticiosa», gritó el sargento. La cantinera se sentó al lado de Micaela y puso en sus rodillas al mayor de los niños, que se dejó sentar allí. Los niños se tranquilizan y se asustan sin saber por qué. Buena mujer, son muy simpáticos estos niños y adivino la edad que tienen, el mayor, 4 años. Su hermanito 3, y la niña ya me lo dijiste. No temas, buena mujer, deberías ingresar en el batallón como yo entré. Me llamo Lausar. Este es el mote que me han puesto. Soy la cantinera, esto es, la que suministra bebidas a los hombres cuando se ametrallan y se asesinan. Tenemos la misma medida de pies y te daré zapatos míos. Estaba en París el 10 de agosto y di de beber a Westermann, y todo iba bien. Vi guillotinar a Luis XVI, quiero decir, a Luis Capeta, y... ¡demonio! Se resistía a ello. El 13 de enero aún hacía cocer castañas y reía con su familia. Cuando le arrojaron con fuerza sobre la báscula, como la llaman, no llevaba ya ni casaca ni zapatos. Estaba en mangas de camisa, con chaquetilla de piqué, calzones de paño gris y medias de seda grises. Yo la vi. El coche que le condujo a la guillotina estaba pintado de verde. Con que vente con nosotros y yo te mostraré el oficio. Serás la cantinera número 2. Es oficio sencillo. No hay más que tomar la cubeta y la campanilla y concurrir donde hay ruido, donde se hace fuego en pelotón, donde se disparan cañonazos, y gritar. ¿Quién quiere beber un trago? A esto se reduce todo. Doy de beber a todo el mundo, a los blancos y a los azules, pues yo soy azul. Pero los heridos tienen sed y se mueren sin distinción de ideas. Los que expiran debían antes estrecharse las manos. Qué estúpido es luchar unos contra otros. Ven con el batallón y si me matan serás mi heredera. Mi aspecto no es muy agradable, pero sí mi temperamento, y soy valiente como un hombre. Cuando terminó de hablar la cantinera, la mujer murmuró: nuestra vecina se llamaba María Juana, y nuestra criada, María Claudia. Mientras tanto, el sargento Radu reñía al granadero. Cállate, que asustas a esa mujer. No se jura delante de señoras. Es que, mi sargento, es que me subleva, contestó el granadero, ver que haya troqueses de la China, como estos, que después que el señor imposibilitó al suegro, después que el rey ahorcó al padre, vayan después a sublevarse, a batirse y a dejarse destrozar por el señor, por el cura y por el rey. El sargento le gritó: silencio en las filas. Callo, mi sargento. Pero da pena pensar que una linda joven se exponga a que le rompan el cráneo por amor al solideo. Granadero, le interrumpió el sargento, aquí no estamos en el club. Basta de oratoria. Volvióse hacia la mujer y la preguntó: ¿qué fue de tu marido? Falleció. ¿Dónde? En el seto. ¿Cuándo? Hace 3 días. ¿Quién le ha matado? No lo sé. ¿No lo sabes? No. ¿Era azul o blanco? Fue un tiro. Hace 3 días. Sí. ¿Hacia qué parte le aconteció esa desgracia? Hacia Ernée. Allí cayó muerto. ¿Qué haces tú desde entonces? Cuidar a los niños. ¿A dónde los llevas? Conmigo. Pero, ¿dónde descansas? En el suelo. ¿Y qué comes? Nada. El sargento alargó los labios hasta tocar con los bigotes en las narices. Nada, exclamó. Endrinas, zarzamoras y hojitas tiernas de helecho. Bien dices que nada. El mayor de los niños, que sin duda entendía lo que estaban hablando, dijo: tengo hambre. El sargento sacó del morral un pedazo de pan de munición y se lo ofreció a la madre. Esta lo partió en 2 porciones y se las entregó a los niños, que las devoraron.
nada deja para ella, murmuró el sargento. No tendrá hambre, dijo un soldado. Tendrá hambre. Pero es madre, contestó el sargento. Los dos niños interrumpieron este diálogo. Agua, pidió uno. Agua, repitió el otro. No hay ningún arroyo en este endemoniado bosque, exclamó el sargento. La cantinera tomó el vaso de cobre que llevaba pendiente de la cintura, al lado de la campanilla. Dio vuelta al grifo de la cubeta, que pendía de la bandolera. Echó algunas gotas en el vaso y lo aplicó a los labios de los niños. El primero de estos bebió e hizo un gesto, y el segundo bebió y escupió. Pues, no obstante, es bueno, objetó la cantinera. ¿Es Peñascaro?, preguntó el sargento. Y del mejor. Pero los campesinos no lo conocen. Enseguida separó el vaso. Según comprendo, ¿vas huyendo? Es necesario. Unas veces ando, otras corro y otras caigo. Pobre mujer, exclamó la cantinera. Por todas partes hay batallas y por todas partes percibo ruido de tiros, continuó diciendo Micaela. No comprendo por qué ocurre esto. Lo único que puedo comprender es que han matado a mi marido. El sargento dio un golpe en tierra con la culata del fusil, gritando. ¡Qué barbarie de guerra! La última noche nos hemos acostado en el hueco de un árbol. ¿Los cuatro? Los cuatro. Pues os habréis acostado de pie. Volviéndose hacia los soldados les dijo su jefe. Camaradas, estos salvajes llaman a acostarse a introducirse dentro del tronco de un árbol grande y viejo. ¿Cómo ha de ser? No todos pueden ser hijos de París. Acostarse en el hueco de un árbol y con 3 niños, murmuró la cantinera. Cuando los niños lloraban, agregó el sargento, sería festivo para los transeúntes oír a un árbol gritar. Papá. Mamá. Por fortuna, nos encontramos en verano, repuso suspirando la madre, bajando con resignación al suelo los ojos, que aún permanecían con el asombro que produjera en ellos la catástrofe. Los soldados, silenciosos, formaban círculo alrededor de aquel grupo miserable, compuesto de una viuda y 3 huérfanos, obligados a la fuga, al abandono y a la soledad, oyendo resonar la guerra por todo el horizonte, víctimas del hambre y de la sed, sin tener otro aposento que la techumbre del cielo. El sargento se aproximó a la mujer y fijó la vista en la niña, que aún estaba tetando. Esta dejó el seno de la madre, volvió dulcemente la cabeza, miró con sus hermosas pupilas azules el terrible y velludo rostro que se inclinaba sobre ella y se sonrió. Irguióse el sargento y una lágrima rodó por su mejilla, parándose como una perla en el extremo del bigote. Alzó la voz y dijo: de todo esto deduzco que el batallón va a ser padre. ¿Os parece bien? ¿Adoptamos a estos 3 niños? ¡Viva la República!, gritaron los granaderos. Está dicho, añadió el sargento. Y depositando las 2 manos sobre las cabezas de la madre y de los niños, dijo: desde hoy, estos serán los hijos del batallón del Gorro Rojo. La cantinera dio un salto de alegría. 3 cabezas en un gorro, gritó. Después, llorando de felicidad, abrazó cariñosamente a la desventurada viuda, y le dijo: ¿qué aire tan picaresco tiene ya la niña? ¡Viva la República!, repitieron los soldados. El sargento dijo a la madre: ven, ciudadana,